honra, a ti sea toda alabanza, a ti sea toda exaltación, a ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Bueno, en este día yo quiero que usted me acompañe, si usted tiene su Biblia, y quiero que vaya conmigo al libro de Juan. Quiero llevarles al libro de Juan y voy a leerles del capítulo 8, del verso 31 al 36. Libro de Juan, del capítulo 8, del 31 al 36. Voy a leerle en dos versiones. Primero voy a leerles la Reina Valera, que dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres. Amén. Aquí vemos que Jesucristo dice, marca esta palabra, porque la palabra dice que Jesús les está diciendo esto a los judíos que habían creído en él. O sea que esta palabra es para nosotros los creyentes. Esta palabra es para nosotros los que hemos creído en Jesús. O sea, Jesús dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y quiero leerles lo que dice la Nueva Traducción Viva, y voy a leerles el verso 31 al 32 para enfatizar esto. Entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán en verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Aquí es donde quiero encerrar esto y remarcar esto. Porque Jesús dice que si nosotros nos mantenemos, o sea, si nosotros continuamos, si nosotros nos mantenemos obedientes a sus enseñanzas, entonces, Él dice, entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. O sea, Él remarca esa palabra. Si nosotros nos mantenemos obedientes a su palabra, el resultado de ello, el resultado de caminar en obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios, entonces el resultado es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. O sea, quiere decir que muchos de nosotros podemos conocer la verdad, que es la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos leído la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros podemos tener el conocimiento y decir: en Juan 8 dice esto, en Mateo dice esto, en Filipenses dice eso. O sea, podemos conocer la palabra, pero aún conociendo la palabra, no necesariamente estamos caminando en libertad, porque simplemente tenemos un mero conocimiento. Por eso Jesús dice: cuando ustedes se mantienen obedientes a lo que dice mi palabra, entonces el fruto de obedecer la palabra de Dios es que vamos a caminar en libertad. Esa palabra tiene el poder de romper yugos. Esa palabra tiene el poder de romper cadenas, de romper pensamientos, de romper patrones, de romper cosas de las cuales nosotros podemos estar viciados por años, incluso cosas que podemos estar, arrastrando de nuestras familias, de nuestros antepasados, cosas generacionales. El poder está en la palabra de Dios, pero ese poder, viene a romper cuando nosotros estamos caminando en obediencia a esa palabra. Así que cuando Jesús dice: serán verdaderamente libres cuando ustedes conozcan la palabra y caminen en esa palabra. No solamente es el conocimiento de decir: yo sé que la palabra de Dios dice esto, yo sé que ahí está escrito. No es solamente el decir yo sé, es el decir yo sé, pero caminar en esa palabra. Por eso Jesús dice:
si ustedes permanecen obedientes, entonces el fruto de la obediencia a la palabra de Dios es que nosotros empezamos a ser libres en muchas áreas de nuestra vida, libres en nuestra manera de pensar, libres, se empiezan a romper paradigmas, se empiezan a romper fortalezas que han estado en nuestra mente por muchos años, por la manera en que hemos crecido, que nos han criado, tal vez por la cultura en que estamos, la nación donde venimos, en fin, la palabra de Dios es esa espada de doble filo que dice que Él penetra, que separa nuestro espíritu de nuestra alma. Hay poder en su palabra, pero para ser libres nosotros tenemos que empezar a caminar en obediencia. Cada vez que usted da un paso en obediencia, hay cadenas, hay yugos que se empiezan a cortar en nuestra vida. Amén. Así que Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando permanecemos en la palabra del Señor es cuando empezamos verdaderamente a ser discípulos de Jesús. Y esa palabra permanecer, si nosotros miramos esa palabra permanecer es cuando, digamos, cuando permanecemos en un lugar, cuando vivimos allí. Por ejemplo, podemos decir nosotros, no, esa persona permanece en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que está constantemente en ese lugar, o sea, habita constantemente allí. Permanecer es como, digamos, cuando nosotros habitamos en un lugar, tal vez en nuestra casa, nosotros permanecemos allí porque esa es nuestra morada, ese es nuestro hogar. Entonces Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes habitan en mi palabra, si ustedes constantemente están en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, lo que Jesús quiere enfatizar aquí es que es necesario leer la palabra de Dios, es necesario meditar en la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero lo más importante es que cuando nosotros oremos, leamos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, nosotros podamos empezar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo puedo obedecer aquello que estoy descubriendo en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo caminar en aquello que se me está revelando, verdad? A través del Espíritu Santo de Dios que hace revelación a lo que nosotros queremos. Porque el objetivo de todo esto es obediencia. El objetivo es que nosotros lleguemos a obedecer aquellos consejos, aquellas direcciones que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de la palabra. Entonces fíjese que el apóstol Santiago nos da algo poderoso, porque Santiago nos dice algo que nosotros debemos caminar en ello. Santiago dice que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, pero cuando no obedecemos la palabra de Dios, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Fíjese bien, nadie nos engaña, somos nosotros mismos los que nos engañamos porque estamos leyendo algo que tal vez nos parece hermoso, algo que decimos, wow, qué tremendo, pero si no lo vivimos, si no obedecemos, pues simplemente nosotros mismos nos estamos engañando nosotros mismos de no llegar a lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Entonces Santiago en el capítulo 1 del verso 22 al 25, les vuelvo a leer esta versión que es muy fácil de entender. Dice así, pongan en práctica, fíjese bien, esta versión dice, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se ve o se va, se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, ese dichoso será. Dice, será dichoso en lo que hace. Esto es poderoso, porque fíjese que Santiago dice algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad. La palabra de Dios nos da libertad.
Cuando Dios nos da una dirección, incluso cuando Dios nos da un mandamiento, no es para, digamos, que no lo hagamos, no es para cohibirnos, no es para, o sea, Dios no es una persona que quiere decirnos algo porque es que no quiere que nosotros disfrutemos o que nos vaya bien, no, por el contrario, cuando Dios nos dice algo es porque Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios sabe que si nosotros estamos yendo en un camino, en una dirección que al final nos va a traer dolor, que al final nos va a traer consecuencias, pues el Señor dice, no vayas por allá, esto no debes hacerlo. Entonces, qué bueno entender lo que dice Santiago, porque Santiago dice, pero el que pone su atención en la ley perfecta, que da libertad. La palabra de Dios, que es una instrucción, que es dirección para nosotros, tiene, ¿verdad?, la finalidad de que nosotros caminemos en libertad. Jesucristo murió en la cruz y en la cruz Él nos hizo libres. Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras transgresiones. En la cruz Jesucristo llevó toda enfermedad, llevó toda maldición, llevó la pobreza, llevó todo lo que nos era contrario a nosotros. Es decir, Jesucristo va a la cruz, muere por nosotros para que nosotros caminemos en libertad. Y como ya Él pagó por nosotros, Él derramó su sangre para que nosotros caminemos en libertad, entonces Dios, ¿verdad? Él ahora nos da una palabra para que nosotros continuemos caminando en la libertad que ya Cristo nos dio. Por eso dice, aquel que pone su atención en la perfecta ley de Dios, que da libertad, porque ese es el objetivo, que usted y yo caminemos en libertad. Este mundo, y ahora más que nunca, las tentaciones son muchas y las tentaciones quieren atraparnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros seamos esclavos. Las tentaciones del mundo quieren atraparnos para que nosotros andemos en esclavitud, para que nosotros andemos en una prisión, que aunque nuestros ojos naturales no la ven, porque tal vez nos vemos los barrotes de hierro, tal vez no nos vemos encerrados, ¿verdad? En un lugar de 4x4, pero espiritualmente nosotros empezamos a cada vez más secarnos. Espiritualmente empezamos a enfriarnos. Espiritualmente es como realmente, como si estuviéramos en una cárcel, porque nos empezamos a aislar de tal manera que ni siquiera ya escuchamos a Dios. Nos empezamos a aislar de tal manera que poco a poco nos vamos alejando de Dios. Eso no lo ve nuestros ojos naturales, pero espiritualmente es lo que empieza a suceder en nuestras vidas. Nuestra libertad se empieza a cortar. Nuestra libertad se empieza a cortar, nuestra libertad en el Señor, nuestra comunión con Dios se empieza a cortar y llega un momento donde vamos a estar súper fríos espiritualmente y vamos a estar alejados de Dios, vamos a estar en esa prisión. Entonces el pecado, las tentaciones quieren llevarnos una vez más, ¿a qué? A ser esclavos. Cristo nos libertó, Jesús nos hizo libres. Y usted y yo tenemos que permanecer en libertad. Por eso la palabra dice ahí, cuando le leí en Juan, dice que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Ese encuentro con Jesús es el que nos hace verdaderamente libres a cada uno de nosotros. Pero Jesús es claro, familia, y nos lo está diciendo hoy, como se lo dijo a los judíos cuando Jesucristo estaba caminando en medio de ellos. Hoy su palabra, hoy Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Si nosotros permanecemos, si nosotros nos mantenemos obedientes a sus enseñanzas, ahí seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Y entonces conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Sé que tal vez hay áreas en nuestra vida que no están caminando a la manera de Dios y que no están caminando en libertad, porque simplemente tal vez hemos leído la palabra,
Sabemos lo que dice la palabra, pero no hemos querido menguar en esa área. No hemos querido someter esa área a Dios. No hemos querido decir, no voy a hacer más esto, no voy a caminar en esto, no voy a pensar así, no voy a proceder de esa manera. Y entonces, aún sabiendo lo que dice Jesús de aquello que está sucediendo en nuestras vidas, no hemos verdaderamente tomado la decisión de caminar en ello. Y hasta que nosotros no tomemos la decisión de caminar en ello, quiero decirle que nosotros estamos siendo esclavos. Hay algo que nos está atando, hay algo que está poniendo cadenas en nuestras vidas, y este es el tiempo, familia, de desatar esas cadenas. Este es el tiempo de desatar esos yugos. Este es el tiempo de caminar en la verdad, porque esa verdad, esa ley perfecta que Dios nos ha dejado a nosotros, es lo que nos va a mantener libres a cada uno de nosotros. No sé en qué área tú puedas decir hoy, tal vez estoy atado aún, estoy amarrado aún, pero hoy es el día que tienes que tomar la decisión de tú mismo cortar, desatar esas cadenas que nos mantienen a algunos de nosotros atados. La verdad nos hace libres. ¿En qué área de tu vida? Hoy, ¿qué tal si tomamos unos segundos, unos minutos para nosotros reflexionar en qué área de nuestra vida nosotros no estamos caminando conforme a la palabra de Dios? Tal vez sea en el hogar, tal vez sea en el matrimonio, tal vez sea en las finanzas, tal vez sea en la salud. ¿Qué área tú dices, yo estoy atado y necesito romper eso y caminar en la libertad que Cristo Jesús ya pagó por mí en la cruz? Tal vez hay personas que hoy están luchando financieramente en sus finanzas y han leído en la palabra de Dios y saben que la palabra de Dios dice que si tú das, el generoso será prosperado. La palabra de Dios dice que cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, dice la palabra de Dios que el Señor reprenderá al devorador de tu vida. Y tal vez se ha levantado el devorador en tu casa y entonces se te daña el carro, se te daña la nevera, se te daña la cocina, vienen enfermedades, entonces hay que comprar medicina, hay que ir al doctor. Todo eso es el devorador. El devorador es aquello que llega de momento, que no le estás esperando, y aquello que tal vez que tenías ahorrado se te va, o lo que no tenías tienes que empezar a conseguir. ¿Por qué? Porque le estamos abriendo una puerta al devorador. Pero si tú dices, si la palabra dice que si yo doy con generosidad voy a ser prosperado, si la palabra de Dios dice que si yo doy mis diezmos, mis ofrendas, el Señor me va a guardar, el Señor va a multiplicar, empieza a hacer lo que dice la palabra de Dios, empieza a orar en lo que dice la palabra de Dios y cree que va a haber libertad sobre esa área. El Señor va a romper esas cadenas y eso que te esclaviza en esa área no te va a volver a esclavizar. Amén. Y así en otras áreas, si lees en la palabra de Dios lo que tienes que hacer y no lo haces, continuamos esclavo a eso que ya Cristo nos hizo libres. Familia, que hoy podamos reflexionar en esto. Hoy podamos reflexionar en esto. No tenemos por qué estar esclavos a ninguna cosa, a ninguna circunstancia en nuestras vidas. Jesucristo en la cruz llevó todo, la pobreza, la escasez, las maldiciones, la enfermedad, todo fue clavado en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Usted y yo tenemos que caminar libres, pero hemos sido encarcelados, hemos sido una vez más hechos esclavos por circunstancias, por cosas que hemos permitido en nuestras vidas. Que hoy podamos reflexionar, que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación a nosotros, a dónde es que nosotros, aún sabiendo la palabra, aún yo sé que está escrito, yo sé que Dios lo dice, pero no estoy caminando en ello. Y eso es lo que me ha esclavizado. Que hoy podamos tener esta revelación que Jesús dice, si tú caminas en obediencia en esa palabra, entonces el fruto de tu obediencia será que caminarás en libertad. Y como dice Santiago, si nosotros nos enfocamos en la perfecta ley de Dios y entendemos que es para nuestro beneficio, que es para nuestro bienestar, que es para que caminemos en libertad, las cosas van a cambiar.
de la manera en que lo miremos van a cambiar. Cuando tú miras la palabra de Dios, cuando tú miras tal vez un mandamiento de Dios como no una restricción, no una cohibición, no, cuando lo miras de esa manera, te estás esclavizando. Míralo a la manera de Dios. Si Dios te dice por ahí no, si Dios te dice algo así, es porque Dios sabe más que nosotros. Él es más sabio que nosotros y Él quiere nuestra bendición y quiere que caminemos en libertad para que podamos alcanzar los beneficios, las promesas y todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es un día de reflexionar, un día de entender, sí conozco la palabra, pero voy a caminar en ella porque quiero ser bendecido y que esa bendición alcance no solo a mi vida, sino a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Amén. Así que esta palabra, que podamos recibirla, reflexionar y caminar en ella.